Corriente eléctrica I. En el tema anterior que vimos del átomo, dijimos que los electrones libres son los que producen el flujo de corriente eléctrica, ocasionado por una diferencia de potencial, que en este caso sería la batería de 12 voltios. Ahora, la corriente fluye del positivo al negativo, adoptando la corriente convencional, como podemos apreciar aquí. En la corriente convencional dice que la corriente circula del polo positivo hacia el negativo, pero también se dice que el flujo de electrones circula del negativo al positivo, pero para efectos prácticos se utiliza la corriente convencional, como vemos en este circuito, donde la corriente está circulando del polo positivo hacia el negativo. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica I es el movimiento de flujo de electrones libres en un material conductor, como puede ser el cobre o el aluminio. La intensidad de corriente eléctrica I, cuya unidad de medida es el amperio, cuya definición es que un amperio es igual al flujo de electrones que fluye por la sección transversal del conductor en un segundo. Ahora, ¿cuál es la sección transversal de un conductor? Este es un conductor, como podemos apreciar acá, es un conductor. Este de acá. Su sección transversal es esta. Ahora, si medimos el número de electrones que pasa por esta sección transversal en un segundo, dicho número sería muy grande. Por tal motivo los electrones se miden en columbios. La ecuación de la corriente, ¿qué dice? Que la corriente es igual a la cantidad de electrones dividido entre el tiempo. Ahora, si la cantidad de electrones es igual a esta cantidad, es igual que un columpio es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si lo dividimos en un segundo, será igual a un columpio segundo, que es igual a un amperio. Básicamente un amperio es igual a estas cantidades. Entonces, para efectos prácticos solo se utiliza ya la unidad del amperio. Los equipos de medición de corriente eléctrica como el tester miden estos electrones y nos muestran el valor en su pantalla, pero no en electrones, no es práctico. Entonces directamente el tester nos muestra la cantidad en amperios. Unidades del amperio, podemos encontrar primero la unidad, tenemos los submúltiplos, que es el miliamperio, que sería el miliamperio, que sería igual a 001, el microamperio, que sería igual a 0.0001, tenemos el kiloamperio, que sería igual a 1000, y tenemos el megaamperio, que sería igual a 1.000.000. Ahora, equivalencias que se utiliza en el amperio. Un miliamperio también se lo puede representar por 1 por 10 a la menos 3, que también es igual a 0.001 miliamperio. O un microamperio también se lo representa de su manera científica, su notación científica, o también en esta notación decimal, que sería 0.0001 microamperio. Efectos producidos por la corriente eléctrica. Produce tres efectos: el térmico, el químico y el magnético. El efecto térmico podemos apreciar en las luces de los faroles del automóvil, en esos antiguos focos incandescentes, ¿no?, del automóvil, en las resistencias de calor de las planchas, de los hogares o soldadores de estaños, que es el cautín, que utilizan cierto material para producir ese efecto térmico. Por ejemplo, podemos mencionar el micrón. En el mundo automotriz veremos en las cigarreras, las luces y algunos de los sensores que veremos más adelante, es este efecto térmico. Ahora, en un foco de filamento de tungsteno por donde circula la corriente eléctrica que empieza a calentar. ¿Por qué empieza a calentar en este foco? Porque el diámetro es tan pequeño que ofrece resistencia a la corriente, por lo que se produce el choque de electrones libres que se dan en el átomo del tungsteno. Este libera energía en forma de fotones, que en física se conoce como efecto luminoso, producido por los fotones, y está encapsulado en un medio neutro, que es el argón, y sellado en un bulbo. Pero debido al gasto energético de estas bombillas que mencionamos anteriormente, ya no se están utilizando, se les está sustituyendo por diodos LED que tienen mayor rendimiento lumínico y energético.
El efecto químico podemos apreciarlo en la batería automotiva, en la electrólisis que se produce en el interior de las baterías, el cual hace que se produzca el intercambio de electrones por procesos químicos. Ahora, el efecto magnético de la corriente. Este efecto podemos apreciar en numerosos sensores y motores de DC, alternadores, relays, etc. El efecto de campo magnético que produce la corriente eléctrica en las bobinas de alambre fabricados de cobre esmaltado, es decir, este cobre esmaltado están recubiertos de una laca de barniz, con esta laca de barniz y ya se los aísla el cobre. Es similar a utilizar el PVC en nuestros hogares. Para los motores, para las bobinas, están recubiertos con esta laca. Por tal motivo, eso ya aísla al cobre para producir estas bobinas. Este efecto se aprecia en una tira. Este efecto de campo magnético podemos apreciar en una simple tira de alambre, como podemos ver en esta figura, ¿no? En esta figura tenemos un pedazo de cobre y produce este efecto, este campo magnético, una simple tira. Imagínense si hacemos una bobina, entonces va a producir un campo magnético mucho mayor. Como por ejemplo acá podemos ver el efecto que produce la corriente eléctrica en un imán. El flujo de campo magnético que produce un imán es de esta forma. Ahora, en una bobina de alambre esmaltado, como podemos apreciar, la bobina es esta, de color café es la bobina, y es esmaltado, ¿no? Dijimos que está recubierto con una laca, y el efecto que produce la corriente va a producir un campo magnético de esta forma, cuyo flujo de campo magnético es como se ve en esta figura. Ahora, para poder conectar esta bobina con alambre esmaltado, para poderla conectar al circuito, en una parte de sus extremos necesitamos rasparlo o quemarlo y sacar esa laca para poderlo conectar a la bobina, porque dijimos que hace de aislante. Ahora, si realizamos una bobina formada por varias vueltas con un núcleo de aire, como podemos ver acá, aquí está una bobina. Es una bobina con un núcleo de aire porque en el interior no hay nada. Y conectamos una batería, como podemos ver acá, estamos conectando una batería, el cual circula una corriente eléctrica. Ahora esta bobina crea un campo magnético, el cual se polariza con polo sur y polo norte, y el flujo de campo magnético podemos apreciar que está fluyendo del polo sur al polo norte. Un ejemplo podemos apreciar de esto que son los electroimanes de los portones automáticos, ¿no?